de esta. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lee. Mucho gusto saludarles nuevamente. Ahora vamos a regresar por esta semana, ¿verdad? A esta nuestra modalidad virtual. ¿Verdad que como que ya había uno extrañado ir a la universidad, ¿verdad? Aunque de repente y que no hayan problemas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar de manera virtual porque tendríamos que aprovechar también el uso de la tecnología. El día de hoy, pues por ahí le hemos pedido al maestro Alegría que nos permita poder aportar algo el día de hoy, ¿verdad? Así es que, pues hoy para buena o mala suerte, no sé, ¿verdad? Por ahí voy a estar yo apoyándoles con la continuación del tema, que ya el licenciado Alegría, pues de una manera muy amplia y con el expertise que él tiene, pues ha explicado muy detalladamente. Fíjense que queremos, pues, comentarles algo antes de poder iniciar formalmente la sesión del día de hoy. Tuvimos ahí un inconveniente, un error con relación a la asignación de la sección, o no sé si fue esta, solamente esta, y también, no sé si solo fue la otra, o esta, o las dos, pero hubo una confusión y por esa razón es que de repente no se había tenido el acceso o el link de manera oportuna para la sesión del día de hoy. Entonces, bueno, con la otra sección sí se tuvo el problema, ¿verdad? Que un poco tarde por ahí se envió, pero pues con ustedes creo que con ustedes incluso se envió antes que con la otra sección, entonces creo que no habría ningún problema. Por ser la primer clase así virtual, probablemente algunos compañeritos pues no se hayan podido conectar, no hayan visto, no sepan, por lo que les pedimos que puedan compartirles el enlace de Zoom. Este enlace no requiere ningún código, ninguna contraseña, solo es de dar clic o de pinchar y ya automáticamente se tiene el acceso a la clase. Puede ser también que de repente alguien, ¿verdad? Para mala suerte, hoy, ¿verdad? Le pidieron que se quedara haciendo extras o simplemente no pudo presenciar la clase. Entonces, vamos a sacarle ventaja a la clase virtual y la clase virtual va a quedar grabada. Entonces, durante una semana usted va a poder consultar esta sesión del día de hoy. Usted la va a poder consultar durante toda la semana, las veces que quiera y toda la cuestión. Lo único es que pues ya no vamos a poder resolver las dudas de manera sincrónica, que sería interesante, por ejemplo, ahorita que estamos en vivo de forma sincrónica y resolviendo las dudas para que los demás también las puedan escuchar. Pero si se da el caso que usted después de escuchar la clase pues, surgen las dudas, pues con mucho gusto, ¿verdad? Ya sea en la siguiente sesión virtual o en la siguiente sesión presencial, pues nos puede abordar y con muchísimo gusto podemos resolver las dudas. Entonces, dicho esto, vamos a entrar en materia. Solo quisiera pedirles que por favor me confirmen si por ahí logran ver una presentación que vamos a poner acá. Ustedes me cuentan, este sería de otro usuario, de otro usuario. Solo me confirman si efectivamente se logra ver. Sí, licenciado, se mira. Perfecto. Eso es lo que me interesa, que vean esta donde está la diapositiva y no tanto donde estoy yo, ¿verdad? No, esa me interesa, sino esta donde tenemos acá, porque acá es donde vamos a ir viendo algunos aspectos que son relevantes dentro del contenido que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ya hemos estado hablando entonces acerca de las características. This meeting is being recorded. De los títulos de crédito, ¿verdad? Ya se empezó a abordar el apasionante mundo de los títulos de crédito y van a ver que les van a gustar. El maestro Alegría nos indicaba algunas características de los títulos de crédito. Yo quisiera que alguien que quisiera participar y que nos dijera una característica que recuerde de las que ya, de las del listado. Mi amor lindo. A ver, aparte de esa característica, a ver, Hola, te amo. ¿cómo? Te amo tanto, tanto, tanto.
A ver, Eric. ¿Qué es un documento? Documento, muy bien. Fíjense, pues empezamos diciendo que es un documento. ¿Qué otra característica? Es de un Es derecho, un tiene un derecho derecho. literario. Ah, es un derecho literal. Ok, ¿qué más? Posee un derecho. Es un derecho autónomo. Un Ah, derecho es autónomo. autónomo. Es un derecho autónomo. ¿Qué más? Es de ejercicio o transferencia. ¿Perdón? Puedes transferir. Ah, Ejercicio o transferencia. muy bien. ¿Qué es un bien mueble? Lee, que puede ser un título de crédito, puede ser un título de valor, pero no un título de crédito siempre va a ser un título de valor. Bien, que es un título valor. Y por aquí en el chat alguien me pone otro que es bien mueble. Entonces, miren, ahí me mencionaron algunos. Vieran que los títulos de crédito tienen otras características más. Lo que pasa que no se mencionan, pero hay más. Fíjense que hay una característica que se llama la característica de incorporación. Hay otra característica, por ejemplo, como es, alguien me menciona ahí que es necesaria su posesión, dice Sergio, ¿sí? A eso se le llama legitimidad. Aquí voy a ir bien, que son el derecho mismo, no un simple documento, claro. Ahí vamos a ver a qué se refiere eso, por supuesto. Son cosas mercantiles, claro, por acá lo vamos a ubicar, ¿verdad? Cosas mercantiles. Por supuesto que sí. La abstracción, dice Jacqueline. No, Jacqueline por ahí ya me consultó a Villegas Lara seguramente. Correcto, la abstracción. ¿Verdad? Y por ahí la literalidad, vamos a ver, sí, literalidad ya tenemos aquí. Y hay otros, ejecutividad, por ejemplo. Bueno, esto yo lo estoy anotando, no es para que usted se tenga que aprender un listado de características que se las va a memorizar y no va a comprenderlas. No, de eso no se trata, de eso no se trata. Se trata de que veamos algunas características, pero bien convenciditos, bien convenciditas de por qué son esas características. O sea, aquí usted no solamente va a enlistar características y ahí estamos y con eso ya tenemos buena la pregunta del examen, del parcial. No, así no funciona. Ahí va a ver. Usted tiene que saber por qué. El licenciado Alegría ha sido cuenta cómo en la sesión anterior, ¿verdad? Se desvivió, ¿verdad? Con los ejemplos, una clase magistral de por qué. Concluía él, ¿verdad? Que los títulos de crédito no los podemos encasillar dentro de la tradicional división de clases de documentos como lo hacemos con la teoría formal del instrumento público en dividirlos entre públicos o privados, ¿verdad? Que él decía que no. De hecho, decía, ¿verdad?, que los documentos públicos son los autorizados por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo o un notario, y los documentos privados son los redactados por las partes de acuerdo a su leal saber y entender. Mire, son dos cosas diferentes. Y él explicaba que se tuvo que ir al ámbito penal para poder convencernos a todos, ¿verdad?, de que los títulos de crédito ni son públicos ni son privados. Tampoco podemos hablar de una teoría ecléctica o mixta, que es como explicamos cualquier dicotomía en derecho. No, aquí no hay eclecticismo. Porque el Código Penal nos regula, mejor dicho, ¿verdad? Que hay falsedad material, falsedad ideológica en documentos privados, de este lado, perdón, en documentos públicos. Falsedad material y falsedad ideológica. Y hay falsedad en documentos privados, Pero cuando hace referencia en el 324 del Código Penal a una falsificación sobre un título de crédito, ¿qué nos dice el legislador? Equiparación de títulos de crédito. Entonces, esa conclusión llegamos. Cuando el legislador hace referencia a documentos es porque a través de él se plasma una información, un acontecimiento o un negocio jurídico, que esa es la definición de documento.
Esa es la definición de documento. Entonces, el licenciado Alegría nos explicaba, ¿verdad?, que dentro de ese documento estaba el derecho mismo y no era una prueba del derecho, no era un documento de esos del 128 del Código Procesal Civil y Mercantil numeral cuarto. No era de esos, sino que este era el derecho mismo, Va. Hoy quiero que hablemos de otras características, pero quiero que nos centremos en qué características son a las que le vamos a dar énfasis ahorita, al inicio del curso. ¿A qué característica le vamos a dar énfasis? Porque, por ejemplo, a la característica de ejecutividad, le vamos a dar énfasis al final del curso cuando veamos el juicio ejecutivo. ¿Qué pasa si no me pagan el título de crédito? Ahí le vamos a dar énfasis. Entonces, ahorita todavía no vamos a hablar de esto. Todavía. No es que no exista, pero todavía no vamos a platicar de ella. De la abstracción, todavía no vamos a platicar. De la legitimidad, todavía no vamos a platicar, porque para ello tendríamos que hablar cuando hablemos del endoso, características, requisitos, clases, propiedades del endoso, ahí vamos a hablar de la legitimidad. Por lo tanto, no vamos a hablar todavía de estas características. Todavía no. Sí existen y las vamos a ver. Entonces, ¿de qué características quiero que platiquemos? Vamos a ver. ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura del artículo 385, pero así despacito, porque que me lo lea, pero que me lo dicte, mejor dicho? ¿Qué características son las que vamos nosotros a poner atención el día de hoy? ¿Alguien que me ayude, por favor? Sí, buenas noches, licenciado. Si gusta, yo le apoyo con la lectura. Muchas gracias. Artículo 385, títulos de crédito. Son títulos de crédito los documentos que incorporan un derecho literal y autónomo. Permítanme, le voy a copiar todo lo que me dicte. Ok. Documento. ¿Qué más? Que incorporan un derecho literal y Permítame. autónomo. Incorporación. Literalidad. Autonomía. ¿Qué más? Cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. Transferencia. Bueno, ahí tenemos algunas. Eso no va a creer que es todo, no, algunas, las que vamos a fundamentar aquí, facilito en el 385. Aquí facilito en el 385. Entonces vamos a platicar de ello, ¿sí? No, de la transferencia no vamos a platicar. Perdonen, es que de ella vamos a hablar cuando ya hablemos del endoso. Entonces, porque nos tenemos que ir con mucho orden, porque si no, después ya no nos van a gustar nuestros títulos de crédito. Ay, Dios mío. Va. Entonces, característica de documento. Ya, de verdad, ya está vista ahí a través de la clase magistral que nos dio el maestro Alegría. Yo quiero que platiquemos el día de hoy de la incorporación, quiero que platiquemos de la literalidad y quiero que platiquemos de la autonomía, pero no solamente quiero hablar de ellos, sino que me los quiero convencer, porque probablemente hoy vamos a ver algo que pues, puede contrariar algunos conceptos que ya hemos visto en teoría del negocio jurídico, por ahí en Civil 3 o en Civil 4. Entonces, para ello yo le quiero pedir que por favor ponga mucha atención a la sesión del día de hoy, a efecto de que podamos abarcar con estas temáticas que tenemos programadas para el día de hoy. Bueno, cuando hablamos entonces del título de crédito, cuando hablamos de la incorporación y de la literalidad como característica, yo necesito que por favor estas dos características, como lo es la incorporación y la literalidad, prácticamente esas características deben ir de la mano. Yo voy a tratar de explicarlas por separado. Es difícil explicarlas por separado, pero ahí cuando las logremos explicar y luego logremos ver cómo se complementan, pues ahí se nos va a facilitar mucho lo que debemos aprender. Entonces, hablemos de incorporación.
Cuando nosotros hablamos de incorporación, decimos que el derecho, eso que el maestro Alegría nos dijo que era el derecho mismo y no solo prueba del derecho, eso que el maestro Alegría nos dijo que era el derecho mismo, eso que es el derecho mismo debe estar inmerso en el título de crédito. Voy a suponer que esta servilletita que tengo por acá es mi título de crédito. Bueno, ya el maestro nos dijo que esto no es prueba del derecho, esto es el derecho mismo. Por esa razón es que cuando alguien tiene un título de crédito o un título de valor, anda buscando, ¿verdad? Meterlo debajo del colchón, ponerlo en un calcetín viejo, ponerlo en un lugar donde nadie le registre, o mejor, contrata una su cajilla de seguridad en un banco y lo guarda, porque donde esto se le pierda, ya se le perdió la vida prácticamente. Entonces, ese derecho debe estar incorporado en este soporte, que es el papel, debe estar incorporado. Entonces, cuando decimos que hay una incorporación de un derecho, este derecho que está metido, perdón que utilice esa palabra un poco no tan técnica, ¿oye? Ese derecho que está metido dentro del papel no está sujeto a interpretación. ¿Cómo no está sujeto a interpretación? No. Esto no es un contrato. Esto no es un contrato. Fíjese que, por ejemplo, cuando yo me quiero ir al Código Civil, fíjese que yo me voy a ir al Código Civil, no para que usted busque en el Código Civil, o si quiere lo busca, si lo tiene a la mano, pero no va a ser objeto de análisis el Código Civil. Pero yo solo quiero demostrarle que hay incluso en el Código Civil, hay el Código Civil establece cómo se interpretan los contratos. Porque cuando yo me voy al 1593 del Código Civil, allí inicia un capítulo sexto llamado Interpretación de los contratos. Yo no voy a encontrar en ningún cuerpo normativo un capítulo que diga interpretación de los títulos. Ya le voy a contar por qué. Pero sí hay un cuerpo normativo, que es en el Código Civil, que me dice interpretación de los contratos. Y usted ve del 1593 al 1604, 9 formas de interpretar contratos. Es decir, la forma 1 atendiendo a la literalidad. Si no se entiende el contrato, le establece una forma 2 de interpretarlo, una forma 3, una forma 4, hasta llegar a una forma 9. Si a la forma 9 no logro interpretar el contrato, saber qué quisieron hacer ahí. Pero hay formas de interpretar. Una cláusula puede causar controversia porque una parte la interpreta de una forma, la otra parte la interpreta de otra forma y entonces hay que ir al juez para que el juez nos dé una interpretación final. Bueno, los títulos de crédito, el derecho que incorpora no está sujeto a una interpretación principal. Eso en pocas palabras lo que significa es que el derecho dentro del título, el derecho dentro del título es principal. Entre paréntesis, ¿verdad? Para que se entienda, ¿verdad? No es un derecho accesorio. Entonces, ¿cómo así que es un derecho principal? Sí. Lo que está incorporado en el cheque por 500 quetzales es un derecho principal. Estos 500 quetzales no dependen de algún acontecimiento futuro. No dependen de alguna condición. No como los contratos, ¿verdad? Que yo puedo hacer contratos condicionales. Puedo hacer un contrato a plazos. Con los títulos de crédito, la incorporación, el derecho que está aquí metido, no está sujeto a condición alguna. Por ejemplo, fíjese que yo voy a ir con Edwin Florian. No sé si me permite, ¿verdad? El ejemplo, Edwin. Yo voy con Edwin Florian y le digo, mire Edwin,
viera yo, buen jardinero. Y Edwin no tiene jardín, pero por fe, pues me va a contratar para que pode su pasto. Y entonces vengo yo y le digo a Edwin, mire Edwin, sí está bien, entonces yo le cobro 500 quetzales, carero, pero 500 quetzales, pero se lo voy a dejar chilero. Entonces viene Edwin y me dice, está bien, pero mire, pero véngase el fin de semana, porque viera que ahorita, ¿verdad? Estoy en clases de mercantil y el Lee Webster si no entra a la clase es problema, ¿no? Entonces viene Edwin y yo le digo, mire, pero yo hoy necesito ahí que me pague, pero yo el fin de semana vengo, míreme la cara, mire, tengo cara de persona decente, pues yo sí le llego ahí a su casa y le puedo. Viene él y me da un cheque de 500 quetzales. Pregunto, Edwin, ¿es el trabajo por el cual me debe pagar ese dinero? Perdón, ¿me podría repetir la pregunta que se entrecortó cuando habló? Como el pasto lo vamos a podar ahí en su jardincito, ese bonito que usted tiene ahí, lo vamos a podar hasta el fin de semana, pero yo hoy lunes le pedí un adelanto. Y vino usted, me dio un cheque de 500 quetzales. Le pregunto, ese cheque usted me lo hizo con fecha de hoy, después vamos a hablar de los cheques prefechados cuando veamos los cheques, pero usted me hizo el cheque con fecha de hoy, por un trabajo que yo voy a hacer el fin de semana. La pregunta es, ¿el cobro de ese cheque está sujeto a que yo pode ese pasto? Sí, está sujeto a que acorde el pasto, pero puede no hacerlo y cobrar el cheque sin podarlo, digamos. Exactamente, exactamente. ¿Y me podrá demandar por no haber podado el pasto? No. ¿Por qué? Porque el cheque, ya vamos a hablar de la autonomía, pero el cheque está incorporando un derecho que no depende de nada más. No depende de nada más. Entonces, usted y yo, y los demás compañeros, porque están en la plática, sabemos que yo tengo compromiso de ir a podar ese pasto. Pero el cheque, no en ninguna parte del cheque dice, pagues este cheque con la condición que el jardín me quede chilero. No dice, ¿verdad? De hecho, los títulos de crédito no establecen condiciones. Por eso decimos, o cuando hablamos de la incorporación, decimos que el derecho es principal. No depende de nada. No depende de nada. Esa característica de incorporación va concatenada con la característica de literalidad. ¿Qué establece la característica de literalidad? Fíjese, pues, esta característica de literalidad lo que me establece es que en palabras, lo voy a decir con palabras sencillas, luego vamos a ver qué palabras técnicas le ponemos para definir. Pero en palabras sencillas, la literalidad es que el título vale por lo que dice allí, lo que se lee. Si el cheque dice 500 quetzales y yo voy a Banrural a cobrar el cheque, yo en mi mente tengo que voy a recibir ¿qué cosa? 500 quetzales. Aunque yo haciendo la cola en Banrural, mire, porque ahí hay, bueno, por lo menos en algunas agencias, ¿verdad? Las grandes, ahí hay unas palanganas o unos guacales, hay unas ollas, unos sartenes, unos delantales, ¿verdad? Ahí de color verde y todos los productos que ellos regalan a ciertos clientes, ¿verdad? Yo ya sé que por ese cheque que yo voy a ir a cobrar, a mí no me van a dar, lo que estoy seguro es que me van a dar 500 quetzales, no que me van a dar 500 ollas, por ejemplo. Literalidad. Esto no aplica en los contratos de esa manera. Los contratos sí están sujetos a interpretación, ¿verdad? Están sujetos a interpretación. Entonces, por ejemplo, un contrato puede decir, ¿verdad? Que se van a pagar los 500 quetzales, ¿verdad? Hoy, y esos 500 quetzales son como pago del jardín, de arreglar el jardín el día sábado. Me pagaron los 500 quetzales, pero luego yo no fui a arreglar el jardín. Edwin me puede demandar entonces por un incumplimiento de contrato. Y si Edwin quiere que yo vaya a hacer a arreglar el jardín, con el contrato que celebramos, me puede demandar en una obligación de hacer, en una ejecución especial de hacer. Me puede demandar fácilmente. Eso si hacemos un contrato. Pero el título de crédito pues, no depende de ello. Por esa razón es que cuando hablamos de literalidad, decimos que el título de crédito vale por lo que dice el título. Por ejemplo, vamos a ver, veamos una dama, vamos a ver alguna dama. Alejandra,
Perdonen ustedes, es que como ustedes tienen la cámara, entonces por eso, güey. Ya el miércoles todo el mundo cámara apagada. Alejandra, fíjese que veamos el siguiente ejemplo. Fíjese que, vamos a ubicarnos por acá. Fíjese que yo a usted le debo 100 quetzales. Y le digo, fíjese Alejandra, que los 100 quetzales que yo le debo, se los pago a finales de febrero. Y usted me va a decir, Lick, mire, y entonces, y ahí cómo hacemos para constar que verdad me va a pagar, que no sé, ¿verdad? Licenciado sabemos, mañana no sabemos. Entonces, vengo yo y le digo, mire, hagamos una cosa, hagamos un pagaré o un título de crédito, pongámosle título de crédito, porque todavía no estamos viendo títulos de crédito, nombres de, pongámosle un título en donde dice que yo le debo pago a Alejandra $100 quetzales a fin de mes. Ahí, ¿por qué no le puso la fecha? Ahí se va a dar cuenta que en mercantil podemos usar esos vocablos. Entonces, le pago los 100 quetzales a fin de mes, ¿verdad? Y aquí, para que sean cuentas cabalitas, tengo yo y le pongo con 0 centavos, ¿verdad? Bueno, pero mire lo que me pasó, pues, a mí como que se me olvidó, ay, vamos a ver usted, a mí como que se me olvidó ponerle el punto y solo le puse los ceros. No le puse el punto. Aquí era un punto. Pero yo no se lo puse. Y entonces viene Alejandra y dice, esos 100 quetzales no me parecen 100 quetzales, ¿verdad? Porque a mí me enseñaron en la primaria que si yo le pongo una coma aquí, esos son 10,000 quetzales, ¿verdad, Alejandra? Y entonces viene Alejandra y me dice, bueno, mi dinero, yo le entrego los 100 quetzales inocente, ¿verdad? Cuando ella me dice, no, son 10,000. Le pago yo los 10,000, yo no se los voy a pagar. Y viene Alejandra y me demanda, miren, pues me demanda por los 10,000 quetzales. ¿Y qué si digo yo? La demanda no me la gana, porque yo tengo a todos los alumnos, ¿verdad?, que estuvieron en esa clase de testigos y me los llevo a todos de testigos y me los acepta el juez, no sé cómo no me los aceptó a todos por el mismo tema. Y entonces todos son contestes, todos son uniformes, todos en el sentido de decir, no, lo que él le debe a Alejandra son 100 quetzales. Pero ¿qué nos dijo el licenciado Alegría, verdad, en la última clase? Esto es el derecho, esto no es prueba. Esto no es prueba. Esto es el derecho mismo. Entonces, viene el juez y va a decir, no, pues si ahí dice 10,000. No, pero es que realmente son 100, no 10,000. No. La literalidad lo que me indica es que el título vale por lo que allí dice. Yo lo que tengo que hacer es apelar al buen corazón de Alejandra y ver si ella, pues, me hace la campaña de que rompamos ese título y hagamos uno por el valor real, ¿verdad?, que es de 100 quetzales. Pero si ella no me hace la campaña, le tengo que pagar los 10,000 y qué otra, si ahí está el título del crédito, no se puede otro. ¿Verdad, Alejandra? Pero vamos a suponer que yo le debía otro dinero y por eso usted lo hace, oye, no por maldad. Entonces, cuando hablamos de literalidad, entonces vamos a decir que el título, perdón, el derecho del título el derecho dentro del título vale según lo escrito. Y ahí es donde yo les digo que la literalidad y la incorporación son dos características que van de la mano y cuesta explicarlas por separado. ¿Por qué? Porque ahí están incorporados 10,000 quetzales y eso incorporado
es lo que literalmente se debe ejercer como derecho. Por eso voy a decir acá que contra lo que está escrito en un título de crédito, no se puede oponer. Ay, no me va a caber. No me va a caber, vamos a ver. No se puede oponer prueba en contra. Contra lo que dice el título de crédito, no se puede oponer prueba en contrario. Es decir, yo puedo llevar a todos mis testigos. ¿Y qué? Solo a pasear los voy a llevar. No se puede. Porque el título de crédito tiene la característica de literal. No como los contratos. Váyase al artículo que le mencioné y ahí hay formas de interpretar. Por eso es que a veces un juicio en donde la interpretación de un contrato está en juego se vuelve eterno, pues, porque lo interpreta de una forma el juzgado de instancia, de otra forma la sala, la cámara civil, de otra forma, y cuando uno lo lleva al amparo a la corte es otra forma, porque hay formas de interpretar. Pero con los títulos de crédito, miren lo bonito de nuestros títulos de crédito, no son complicados, no son complicados. Lo que dice ahí, así es. No hay que buscarle quinta pata al gato con nuestros títulos de crédito. Cuando hablo de con la característica de incorporación y con la característica de literalidad, ustedes me cuentan si tuvieran alguna duda, antes de pasar a la de autonomía, que esa me va a llevar un poquito más de tiempo. Va, excelente, muy bien, Sergio. Va, entonces, si no, pues al final ahí vamos resolviendo las dudas. O si las dudas van surgiendo conforme yo voy hablando, usted no se preocupe, por favor, me interrumpe, yo voy a estar aquí pendiente del chat también. Ahorita no tengo preguntas aquí, ¿verdad? Excelente, gracias. Aquí sí me respondió Brenda, Claudia, Manuela. Excelente. Va, aquí voy a estar pendiente. Hablemos de la autonomía. ¿Qué manda? Y este documento que póngale de los 100 quetzales tiene que ir firmado por ambas personas, ¿verdad? Para que surta efecto o no. Fíjese que no. De hecho, en el 386, usted va a encontrar en el numeral 5 la firma del creador. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Es un poquito extraño porque debe llevar ciertos elementos personales o subjetivos, pero solo con la firma de uno podría ser suficiente. Pero ahí lo vamos a ver más adelante, así despacito, ahí va a ver. Bueno, gracias. No se me preocupe, ahí va a ver. Bueno, hablemos de autonomía. Bueno, ¿qué es lo que nos indica la característica de autonomía? Bueno, la característica de autonomía a lo que va a hacer referencia es a que el título de crédito subsiste por sí mismo. Ahorita estoy viendo que hay una pregunta y ahorita la voy a leer. Vamos a decir, característica de autonomía, el título de crédito subsiste o prevalece por sí mismo. Por sí mismo. Es decir, que al título de crédito no le importa nada en el ambiente, no le importa nada en el mundo exterior, no le importa quién lo creó, no le importa nada. El título es, cuando se crea el título de crédito, es como un soplo, ¿verdad? Que se le da y el título de crédito subsiste solito. No como los contratos. Los contratos no subsisten solitos per se. Necesitan de algunas condiciones propias del negocio jurídico con el que surgieron para que prevalezcan en el tiempo, ¿verdad? Si no son objetos de rescisión o de resolución o de nulidad o de anulabilidad, ¿verdad? Dependiendo ahí de los vicios que pudieran darse. Con nuestros títulos de crédito tenemos la particularidad
que estos nuestros títulos son algo así como todo terreno, a ustedes estos aguantan con todo. Puede haber lluvia, puede haber sol, de todo que ellos aguantan. ¿Por qué? Ahorita le voy a explicar, solo que por aquí hay una pregunta, creo yo, un aporte. Vamos a ver. Claudia dice, licenciado, ¿y si el documento en número dice una cantidad y en letras dice qué sucede? Mire qué bonita pregunta. Qué bonita pregunta. De hecho, el código nos da respuesta a ello. Miren el 388, está la respuesta. 388. El título de crédito que tuviera su importe escrito en letras y en cifras valdrá, en caso de diferencia, por la suma escrita en letras. O sea, prevalece la letra. Por esta razón, gracias Claudia por la pregunta, muy amable por la pregunta, porque quiero contarles una cosa. Por esa razón es que ustedes ven que los cheques, han visto ustedes que los cheques dicen aquí, así, ¿verdad? Está el formulario y aquí en letras. Y entonces dice, ¿verdad? Y aquí, quetzales, que sería en el ejemplo que pusimos con Alejandra. Entonces viene Alejandra y al ver que no está el puntito ahí en el cheque, ¿verdad? Pilas ella, le pone aquí una coma y ya le puede agregar aquí, ¿va? Mire qué bonito. Pero en letras dice 100 quetzales. ¿Realmente cuánto me tendrían que pagar? Según el 388, 100 quetzales. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ¿verdad? Pero porque el cheque ya el formulario viene así. Porque la superintendencia de bancos le exige a los bancos que el formulario del cheque venga así. Pero donde usted y yo hagamos una letra de cambio, un pagaré, y solo lo pongamos así en cifras, eso vale. Eso vale. Sí, una duda. Excelente la pregunta. Sí, ¿qué manda? Una duda, Lick. Al tener esos dos cambios, que en cantidad dice un número, pero en letras dice otro, eso no anula el documento. No, porque si usted se va al 388, no dice que se anula. Leámoslo. El título de crédito que tuviere su importe escrito en letras y en cifras valdrá, y aquí está, mire, en caso de diferencia, por la suma escrita en letras. No lo anula. Si la cantidad estuviera expresada varias veces en letras o en cifras, el documento valdrá, en caso de diferencia, por la suma menor. ¿Verdad? Ese es el principio de favor de victoris, es decir, que la duda la duda favorece al deudor, ¿verdad? O sea que también mercantil también en sus principios, ¿verdad? Así como en penal ustedes oyen ahí pro reo, ¿verdad? O pro operario laboral, aquí también, ¿verdad? Tenemos nuestros principios. Pero no los vamos a platicar, no los vamos a platicar, pero vamos a eso. Entonces, volviendo a la autonomía, el título de crédito, perdonen que les diga esto, por el título de crédito, ¿qué le importa? ¿Bajo qué condiciones lo crearon? ¿Qué le importa? ¿Verdad? ¿Qué le importa si el creador del título aparece como el hada madrina de los cuentos? ¿Qué es el título de crédito? No le interesa eso, ¿verdad? No sé si me cree, pero le voy a poner el siguiente ejemplo. A ver, vamos a ver, vamos a ver ahora Alejandra, no sé si me autoriza, por favor, pero hoy sí le va a ir mejor, hoy no va a quedar mal, hoy no se va a quedar con el dinero ajeno, hoy usted va a ser la víctima, ¿qué le parece? Mire, aquí está Alejandra, mire, aquí está Alejandra. Yo le pido que me ponga mucha atención al ejemplo porque el ejemplo vale más que el concepto jurídico que podamos establecer. Porque me interesa que sepa la autonomía, pero que de verdad la sepa, no solo de memoria, hay que memorizarlo. Hacemos un material con lo que hay que memorizar y ahí estamos, ¿va? Pero no se trata de eso. Entonces, fíjense que aquí tengo a Alejandra. Va. Por este otro lado tengo a Edwin, perdonen ustedes que ustedes ahí están de ejemplo, hombre. No sé qué. Vamos a poner a Alejandra más para acá. Fíjense que aquí está Alejandra. Y por acá tengo a Edwin. Bueno, resulta, Alejandra, y ahora le voy a pedir que pueda intervenir si usted desea intervenir.
Fíjese que Edwin necesita 20,000 quetzales. Ya, ahorita, le urge. Y él sabe, pues, que usted, pues, ¿verdad? Pues maneja un poquito de efectivo. Y entonces él quiere que usted le dé 20,000 quetzales en calidad de préstamo. Él se los va a devolver a fin de mes del otro mes. Entonces, Alejandra, le pregunto, a Edwin, pues, medio lo conocemos, ¿verdad? Porque ha sido virtual ahí que lo hemos visto por ahí en algunas secciones. ¿Usted cómo se garantiza? Usted sí tiene la intención de prestarle los 20,000 quetzales, pero ¿cómo se garantizaría usted que él sí le va a pagar? ¿Qué se le ocurre a usted que pudiera ver como algo para asegurarse que sí le va a devolver el dinero? Tal vez sería con un pagaré o sería con una promesa de pago. Un pagaré o una promesa. Muy bien, me gusta la idea. Entonces, podría ser entonces que hagamos, ¿qué me dijo? Un pagaré. Le vamos a poner título de crédito para no... Título de crédito. Porque todavía no hemos entrado a ver ahí en los pagos. Y en el otro me dijo una promesa de pago. O sea que podríamos decir que es un contrato, ¿verdad? Un contrato. ¿Cómo se le llama ese contrato de préstamo a ustedes? Ayúdenme. Contrato de, ¿cómo se llama el contrato donde yo le presto a alguien? ¿Fiduciario no? Mutuo. No. Mutuo. Muy bien. Contrato de mutuo. Mutuo. Así le llamamos nosotros a los préstamos, ¿verdad? Pero es un contrato de préstamo, ¿verdad? Va. Muy bien. Ahora por aquí estoy viendo algunos mensajes porque fíjense que Andrés dice, una pregunta, Lick, perdón, tal vez ya lo mencionó, pero va a pasar así. No lo hemos mencionado, pero no se preocupen. No se preocupen, no se preocupen. La permanencia es voluntaria. Si alguien no puede permanecer por alguna emergencia, no se preocupe, la clase se está grabando y la vamos a subir y no se preocupe, no vamos a pasar asistencia. No sé, para el examen, sí, pues de plano ahí sí tienen que llegar, pero de ahí, o tienen que estar, ahí sí es asistencia. No se preocupe, Andrés, si usted tuviera alguna emergencia o alguna dificultad, o no sé, va manejando alguna cuestión, no hay problema. Bueno, sigamos pues. Me gusta lo que dice Marcos, porque dice, LIC podría ser una garantía mobiliaria. Me gusta el concepto garantía mobiliaria. Regina dice, ¿por qué me subir a la clase? Por YouTube, por ahí está. Pueden en YouTube poner ahí Víctor Alegría y ahí les aparecen los videos que ha subido anteriormente. Bueno, entonces, una garantía mobiliaria me gusta. Fíjese pues. Fíjese Alejandra, podríamos pedirle a Edwin, no sé qué piensa usted, una garantía mobiliaria. De repente tiene un carrito por ahí que nos lo empeñe, ¿verdad? Perdonen que utilice el término empeñar, ¿verdad? Pero sería ignorar el término correcto, pero para que nos aquí en confianza entre ustedes y yo, ¿verdad? Que nos empeñe un carrito, que nos empeñe el Play, tiene un título valor, una acción por ahí, que no le empeñe, ¿verdad? Así como va Chepe, te presta a empeñar el teléfono, ¿verdad? Que nos entregue en garantía mobiliaria un bien mueble. Ahora, si él no tiene bienes muebles, un bien inmueble, que sería una hipoteca, ¿no? Pero vamos a suponer que Edwin, ¿verdad? Pero ni la compu donde está viendo la clase de él. Ese ejemplo, ¿verdad, Edwin? Porque ya vimos que hasta jardín tiene. Entonces vamos a suponer que Edwin no tiene ningún bien. ¿De qué otra forma alguien me ayuda a que podamos garantizar que sí le va a... Una fiducia. ¿Perdón, Gerardo? Una fiducia. Muy bien, una garantía fiduciaria, correcto. Fíjense que hay 3 clases de garantías, ¿verdad? Hay garantías reales, como la garantía mobiliaria, la hipoteca, y hay garantías personales, como la fiduciaria. Ustedes dirán, ¿qué es eso de fiduciaria? Es cuando le piden un fiador, hombre, no se preocupe. Eso que nadie quiere ser. Pero, ¿qué le parece, Gerardo, si hoy, a manera de ejemplo, usted es nuestro fiador? Yo sé que en la vida real, ni a su sombra, pues, pero vamos a ponerlo de ejemplo hoy. Gerardo, entonces, él va a garantizar entonces que Edwin va a pagar los 20,000 quetzales.
Entonces, son 20,000 quetzales los que Alejandra entrega a Edwin y Edwin se compromete a pagar. Bueno, en el título lo que va a decir o lo que se va a redactar, vamos a ver, perdonen ustedes, lo que se va a redactar es más o menos lo siguiente. El título lo que va a indicar es que Edwin entregará 20,000 a Alejandra a fin de mes, ¿verdad? A fin de mes. Y Gerardo avala. Ok. Y entonces aquí tenemos la firma de Edwin y la de Gerardo. Ahí está. Bueno, ahí tengo yo dos firmas, ¿no? Con dos es suficiente. Ahí después vamos a ver requisitos. En el mutuo. Bueno, aquí porque hicimos un título de crédito. Pero también podemos hacer un contrato en donde consta que Edwin, ¿cómo es? Entregará a fin de mes 20,000 a Alejandra. Y que Gerardo es fiador. Y que Gerardo es fiador. Bueno. Y entonces aquí aquí sí firma Alejandra. Alejandra, firma Gerardo y firma Edwin. Ahí sí van los tres, ¿verdad? Porque como los tres comparecen en el contrato, pues ahí sí, ¿verdad? Ellos son los otorgantes. Bueno, ahí está. Entonces, cuando se celebran los documentos, todo es paz, amor, armonía. Te entrego el dinero, yo te lo voy a pagar, no te preocupes, besos y abrazos. Así es. El problema es cuando se llega el día de pago, que Alejandra llama aquí a mi amigo Edwin, ¿verdad? Y Edwin no le contesta. Y Alejandra dice, no importa, la otra semana es presencial, allá me lo tengo que encontrar. Y Edwin no llega, ¿verdad? No sabemos si llega con capucha para que no lo reconozca, pero no se sabe nada de él. Ya lo bloqueó de las redes sociales, no sabemos nada. Alejandra dice, no, es que pobre, él tenía problemas. Voy a esperar a que él sea consciente. Pero ya pasaron 4 años, ¿verdad? Y como las obligaciones simples prescriben a los 5. Entonces dice Alejandra, no, aquí, yo mejor lo demando. Bueno, entonces viene Alejandra y demanda el contrato. Ojo, porque esto me está sirviendo porque necesito explicar la autonomía. Entonces yo necesito que usted me comprenda la diferencia entre un título y un contrato en cuanto a la autonomía. Porque estoy diciendo yo que el título subsiste o prevalece por sí mismo. Eso significa que el contrato no subsiste o prevalece por sí mismo. Entonces viene Alejandra y demanda por el contrato. Viene y demanda a Edwin. Viene Edwin y cuando le notifican, bueno, eso no importa. Viene Edwin y plantea una su excepción de esas previas, ¿verdad? Que les dicen previas, ¿verdad? Esas que sirven para depurar o dilatar el proceso. Dilatar en el sentido de limarlo, ¿verdad? De falta de personalidad. Ah, no, perdón, falta de capacidad. Falta de capacidad. Entonces,
Bueno, plantea su excepción de falta de capacidad. ¿Cuál es nuestra sorpresa, Alejandra? Que por cierto yo la estoy auxiliando. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Edwin, cuando firmó el contrato, tenía 17 años. Y entonces aquí es donde uno se tiene que somatar la cabeza, porque el negocio jurídico requiere para su validez, ¿qué cosa? Capacidad legal de las partes, consentimiento que no adolezca de vicio y que el objeto sea lícito. Y para algunos la forma, ¿no? Pero eso está en los libros. Entonces, al no haber capacidad, el negocio jurídico es nulo de pleno derecho. Yo sé que a usted le gusta decirlo en latín, ¿verdad? Es nulo ipso iure. Porque no hay capacidad. Entonces les pregunto, bueno, Edwin entonces se salvó. No podemos hacer nada si era menor de edad cuando suscribió. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién me ayuda? A ver, abogados y abogadas. ¿Qué hacemos ahora? Ya que con Edwin no se puede. A ver. A ver. Vamos con el Pues fiador. ya se, Ah, excelente. Ya, yo que, por eso hice la pregunta que quería que me atacaran a Gerardo. No tenga pena, Gerardo, que yo lo voy a defender. ¿Qué va a pasar con Gerardo? Miren, pues. A ver quién me termina la siguiente oración. Parece la primaria. A ver quién me termina la siguiente oración. A ver, el contrato accesorio sigue la suerte del contrato. Termínenme la palabrita. Repito, el contrato accesorio sigue la suerte del contrato. Principal. Principal. Ah, muy bien. O sea que si es nulo el arrendamiento, el subarrendamiento, pues se nos va de largo también. Si es nula la promesa de venta, pues la venta también. Y si es nulo el contrato de mutuo, ¿qué va a pasar con el contrato de fianza? Es nulo. Es nulo también. Claro, pues. es nulo también. Claro, porque fíjense que, o usted ha visto un contrato de fianza como principal, no, pues la fianza existe porque hay un contrato principal, puede ser un arrendamiento. ¿Ha escuchado usted los arrendamientos que le piden fiador? Claro, el fiador es accesorio. ¿Ha escuchado usted bueno, tal vez no, pero de repente, los contratos de depósito donde le piden fiador? Claro, el fiador en todos los contratos es accesorio. Entonces acá, Edwin, que es el contrato principal, es nulo, entonces Gerardo no se preocupe. Está salvado. No, y Gerardo, voy a ese ejemplo, ¿verdad? Gerardo con 60 años, es decir, con capacidad, ¿verdad? Cuando suscribió el contrato. ¿Y qué podemos hacer? Y Gerardo pilas, porque él ya sabía, ay, Dios, si este Edwin 17 años tiene, yo firmo los 20,000, todos modos, cuando a él lo demanden, ahí se anula eso y ahí está. Él ya sabía, ¿verdad? Ya sabía, ¿verdad? Por celebrar contratos. Vámonos a los títulos de crédito. Vamos a ver qué pasa con el título de crédito. Vamos a ver. Igual, misma historia. Demandamos con el título de crédito y viene Edwin y plantea su falta de capacidad. ¿Por qué? Porque tenía 17 años. Perfecto. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿Me van a atacar a Gerardo o no? ¿Qué hacemos? ¿Podremos demandar a Gerardo? Les cuento que sí. Ay, Dios mío, ya aquí ya se puso difícil, ¿va? Porque si estamos diciendo que Edwin, que es el principal, no se puede, ¿y por qué Gerardo sí, si Gerardo es accesorio? Ah, lo que pasa es que aquí está usted en un título de crédito. El título de crédito, aunque Edwin, yo no lo puedo demandar porque no tiene la capacidad, Gerardo me responde. No, Lick, pero, te va a decir Gerardo, no, Lick, pero yo avalé a Edwin y él tenía 17 años. Sí, lo que pasa es que el título de crédito, perdonen, oyen lo que voy a decir, al título de crédito, ¿qué le importa que Edwin tenía 17 años? El
título de crédito, eso no le importa. Pero Gerardo tenía 60, tenía capacidad, sabía lo que estaba haciendo, así es que venga y paga. Fundamento. Leamos por favor un artículo, pero este hay que leerlo despacio. A ver, Gerardo, ayúdeme, usted que es al final el que paró siendo víctima en todo esto. A ver, 394 de su Código de Comercio, por favor. 394. Vamos a fundamentar la autonomía. Sería artículo 394, anomalías que no invalidan. La incapacidad de alguno de los signatarios de un título de crédito, el hecho de que en este aparezcan las firmas falsas o de personas imaginarias, o la circunstancia de que, por cualquier motivo, el título no obliga a alguno de los signatarios o a las personas que aparezcan como tales, no invalidan las obligaciones de las demás personas que lo suscribió. Ah, mire qué interesante. Si yo no estaba loco cuando le dije que el título de crédito lo había creado la hada madrina de los cuentos. No, lo pudo haber creado la hada madrina, no hay problema. El detalle está en que Gerardo avaló ese título de crédito. Entonces, como no puedo ir al mundo de los cuentos para demandar a la hada madrina, pero a Gerardo sí lo tengo aquí, entonces lo demando. Y mire el legislador cómo es de exagerado. O sea, usted dirá, ese el tan exagerado. No, el exagerado no soy ese legislador. Mire, la incapacidad, pues esos son temas jurídicos, ¿verdad? De algunos de los signatarios del título de crédito. El hecho de que aparezcan firmas falsas, eso también es jurídico. O personas imaginarias, mire eso. Y como por si no nos queda claro, o la circunstancia de que por cualquier motivo el título no obligue a alguna persona. Entonces, ¿puedo demandar a Gerardo en mi título de crédito? Sí. ¿Puedo demandarlo en mi contrato? No. ¿Cómo se llama eso? Autonomía. Repito, al título de crédito que le importa. Es autónomo, subsiste por sí mismo. Bien. Entonces, en conclusión, mis estimados y mis estimadas abogados y abogadas, ¿qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué sabe usted hoy que hace una hora no sabía? Bueno, ya sabía lo de la característica de documento, ¿verdad? Pero ahora lo que usted ya sabe es que cuando hablamos de características de títulos de crédito, vamos a encontrar muchas características. Incluso depende del autor que yo consulte, voy a encontrar varias características. De hecho, por ahí alguien, yo ya no lo comenté, pero alguien muy finamente nos hizo un listado de características. Ahorita solo voy a ver rapidito. Alguien nos hizo un listado, yo lo vi, pero se me olvidó. Aquí está, miren, Mauro, miren qué bonito cómo nos hizo él un listado. Miren, incorporación, legitimación, literalidad, autonomía, abstracción, sustantividad o independencia. Y ahí depende del autor, ¿verdad? Y si uno busca otro autor, hay más, etcétera. Entonces, nosotros para poder tener un consenso y poder tener materia sobre la que tenemos que estudiar y aprender bien, vamos a enfocarnos primeramente en las características que nos enmarca el artículo 385, para empezar. Entonces, cuando yo hablo de la característica como es incorporación, ¿qué es lo que voy a comprender de la incorporación como característica? Lo que yo voy a decir es que el título de crédito tiene inmerso un derecho principal, que no depende de nada. No depende de que si hago el jardín o no. Cuando hablo de literalidad, voy a hacer referencia a que el derecho que está incorporado en el título de crédito vale por su importe. Hay títulos de crédito que incorporan dinero. Bueno, pues la cantidad que ahí dice, esa es. Sí, pero es que ese título de crédito me lo tenían que pagar hace 20 años. Y la tasa de interés ahora, esos 2,000 quetzales de hace 20 años no son los mismos 2,000 de ahora. Disculpe, pues, ¿para qué se tardó tanto? Pero son 2,000 y ya, así dice ahí ya. Sí, pero la inflación, que la fluctuación de los precios, que los índices económicos, nada, literal es literal, ¿verdad? No hay pierde. Esto no se interpreta como los contratos, que ahí sí hay que sacar la calculadora y hacer cuentas, no, en los títulos de crédito no. Y cuando hablamos de autonomía, decimos que los títulos de crédito subsisten por sí mismos. No importa si son suscritos por personas imaginarias, no importa si hay firmas falsas, no importa si fue suscrito por personas incapaces. Una vez entre todo el título de crédito, todas las firmas que aparezca alguien con características susceptibles de poder
ser compelido a pagar, entonces debe pagar. No como en un contrato. En un contrato donde le aparezca una firma falsa, todo el contrato. Sí, pero dígale que el contrato era de todo el condominio. Sí, pero es nulo. Vuelva a llamar a los vecinos y que le vuelvan a firmar. ¿Por qué no hizo un título de crédito? No, es broma, depende de la situación, pues vemos el negocio público. Entonces, eso por favor es lo que necesitamos manejar hasta el día de hoy. En nuestra siguiente sesión, pues vamos a platicar algunas otras características que ya no están fundamentadas aquí en el 385. Hay otras, ¿verdad? Por ejemplo, esa es la legitimidad que mencionaba Mauro. Ahí en el 389 está la de legitimidad, por ejemplo, y así podemos encontrar esa de que puede transferirse. Fíjese que, por ejemplo, su fundamento lo vamos a encontrar a partir del artículo 421, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que tenemos para el día de hoy. Y para finalizar, solamente quiero indicar una cuestión acá. Alguien me había dicho que como característica el título de crédito es un bien inmueble y que es una cosa mercantil, efectivamente. Cuando hablemos de bien mueble, precisamente con relación a los títulos de crédito, en el examen el licenciado Alegría le va a preguntar. Por lo menos esa que tenga buena, por lo menos de la clase que yo les di, ahí la tiene buena. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los títulos de crédito? ¿Qué va a responder usted? Bien mueble. No va a decir que yo le dije esa pregunta. Mire. Naturaleza jurídica. Así como el semestre pasado usted vio que la naturaleza jurídica de la empresa mercantil es la de ser bien mueble, bueno, lo mismo ocurre con los títulos de crédito. Su naturaleza jurídica es la de ser bien mueble. De hecho, todas las cosas mercantiles, su naturaleza jurídica es la de ser bien mueble. Ustedes me cuentan si tuvieran alguna duda, algún aporte, algún comentario. Yo diría que primero Dios, mañana ya se sube esta clase. Bueno, ustedes me cuentan si tienen alguna duda. No escucho la respuesta, pero aquí está la respuesta. Mire, naturaleza jurídica. Naturaleza jurídica. Muy bien. Adelante, Gerardo. Buenas noches. Gerardo quiere ver cómo se salva, ¿verdad? No se va a salvar. El título no se salva. No, ahí sí ya no. Es broma. Yo le quería preguntar, ¿vamos a utilizar algún libro en especial que se me olvidó preguntarle la vez pasada? ¿O va a ser solo clase magistral? Sí, fíjese que sí. De hecho, solo es clase. Acá lo voy a prometer en nombre de Lick, fíjese, pues. Acá a usted no se le va a preguntar nada que no se haya dicho en clase. Nada, nada. Entonces, se los comento porque esto es lo que el licenciado Alegría les diría. Por eso es que me atrevo a comentarlo con toda propiedad, porque así lo ha dicho él. Él no les va a preguntar nada de lo que no se vea en clase. Por lo tanto, la nota que ustedes eventualmente puedan tener va a reflejar el esfuerzo, la dedicación que se dio a la clase. Al punto que es un poquito complicado después ir con él y decirle, Lick, me faltó un punto, porque por ahí le va a responder él, mire, pues, las clases, no le pregunté nada raro, no le pregunté nada, no le dije que comprara libro, nada. Ahora, hay un texto que sí nos puede servir de base, Gerardo, y sería muy bueno, pues, pero aclaro, no es un libro del que se saquen las preguntas, no, pero es un libro, viera que cuando uno no sabe títulos de crédito, cuando usted lo lee, le amplía, es un libro muy entendible, que es el libro de Derecho Mercantil Guatemalteco, o sea, es en el tomo 2, René Arturo Villegas Lara. Dame un segundito, se lo voy a enseñar. The recording has stopped. Perdonen, ustedes se lo llevan. This meeting is being recorded. A buscar el libro a la librería y no está, ya voy a averiguar quién se lo llevó. Pero así se llama, hoy, Derecho Mercantil Guatemalteco, René Arturo Villegas Lara, tomo 2. Es un libro maravilloso, yo creo que todos hemos leído ese libro, es maravilloso.
Entonces ahí pueden, pero aclaro, no, las preguntas vienen de las clases de aquí. Bueno, ¿alguna otra duda, comentario, aporte? Sí, buenas noches. Adelante. Solo para recapitular un poco de la clase, cuando usted mencionaba sobre la característica de la, perdone, ¿cómo era? De la autonomía, el ejemplo que usted puso, cuando es en títulos de crédito, como el ejemplo que puso que el compañero firmó y era menor de edad, pues ahí no importaba, ¿verdad? Porque era un título de crédito y era literal, como lo mencionaba usted, ¿verdad? Claro, mire, lo que pasa es que realmente, si nos vamos a lo que corresponde, a la ley, ese título de crédito no se debe haber firmado, porque era menor de edad. El detalle está en que aquí hubo un engaño. Aquí hubo un engaño. Entonces, digamos, el menor de edad que firmó, pues eso es nulo, a él no se le puede cobrar, pero en el título de crédito, las demás personas que aparezcan obligadas, sí se les puede cobrar. ¿Por qué? Porque el título de crédito es autónomo, es decir, el título de crédito puede ser que el negocio jurídico principal se haya anulado. El título de crédito, vuelvo y repito, ¿qué le importa? Una vez haya quien cobrarle, ¿verdad? Entonces se hace. Vic, pero ese tipo de casos se da en la práctica. Pues, mire, yo no he visto, ¿verdad? Que alguien, ¿verdad? Le preste dinero a alguien de 17 años y que le firme un pagaré. Yo no lo he visto y, por ejemplo, un banco no creo, ¿verdad? Que se pueda. Digamos que no, lo que pasa es que es el ejemplo que a mí, con el que yo quiero, pues, darme a entender con relación al tema, pero si usted se da cuenta, el 394, mire las cosas tan, incluso más exageradas que menciona el legislador, ¿verdad? Puede darse, podría darse, ¿verdad? Que alguien se haga pasar por otra persona, no sé, podría ser que de repente eso sí se haya dado en la práctica. Aquí nos pregunta Luis, ¿cuál es la naturaleza jurídica de los títulos de crédito? Ser un bien mueble, ser un bien mueble, esa es su naturaleza jurídica. Pregunta de examen. Bien, ¿alguna otra duda, aporte, comentario? Bueno, entonces lo dejamos hasta ahí el día de hoy. No se va a perder su clase el día miércoles, donde vamos a seguir platicando sobre este fascinante mundo de los títulos de crédito. Lick, solo tengo una pregunta más. ¿Qué manda? Por ejemplo, con las garantías prendarias, o sea, ¿no es recomendable utilizar garantías prendarias? Pues, porque, por ejemplo, con algún tipo de vehículo se puede evaluar, o lo mismo que hablábamos, ¿verdad? De que, por ejemplo, usted va a prestar 20,000, pongamos un ejemplo más grande, va a prestar 100,000, pero va a poner una garantía prendaria de un camión Isuzu, póngase. Ese camión Isuzu, conforme los años y el uso, va a devaluarse, ¿verdad? Y va a devaluarse bastante. Entonces, usted estaría pagando tal vez como unos 60,000, pero le prestaron los 100,000. En ese caso, o sea, sí sigue siendo recomendable utilizar garantías prendarias. Sí, me le voy a contar. Le voy a contar en la práctica cómo pasa. Por ejemplo, yo voy a la agencia y saco mi carrito, ¿no? Entonces, viene el banco, me da el crédito, pero si yo ya me atrasé ciertas cuotas, el banco viene y me secuestra el vehículo y no espera a que el vehículo se deprecie tanto, pero eventualmente el vehículo puede chocarse, etcétera, y puede depreciarse mucho. El legislador prevé esta situación que no está prevista para los inmuebles. Se llama saldo insoluto. Le voy a contar. En un inmueble no hay saldo insoluto. ¿Qué significa eso? Hoy, por ejemplo, yo le presto a usted 100,000 quetzales, que usted me los dé, y yo le hipoteco un inmueble que vale 200,000. Pero resulta que en ese inmueble está la falda de un volcán, hay erupción, ahora ese inmueble vale 20,000 quetzales. Vengo yo ya no le pago. Usted me ejecuta el inmueble y no hay saldo insoluto. Es decir, aunque el inmueble ahora valga 20,000, ya estamos pagados. Eso pasa con los inmuebles. A eso se le llama saldo insoluto. Ahora, con los bienes muebles, ahí es diferente, porque ahí sí hay saldo insoluto. ¿Qué significa eso? Que si el bien que yo recupero, el bien inmueble que está tan depreciado que no alcanza la deuda, yo puedo demandar por el resto de la deuda. Entonces, por ahí iría la situación. Gracias, Lick. Para servirles. Muy bien. Bueno.
Entonces, si no hubiera alguna otra duda o algún aporte, algún comentario, lo vamos a dejar hasta ahí. Aquí dice una pregunta, ¿en el examen de retrasada entra todo el contenido? Respuesta, sí, ¿verdad? Sí, sí, todo, claro, es retrasado. Igualmente, Renata, y para usted también una buena noche. Entonces vamos a dejar The recording has stopped. grabación. Y entonces que tengan una feliz noche. Por favor, no se hagan a perder su clase del miércoles. Me da mucho gusto saludarlos y ahí quedamos a la hora.